¿Te gusta o grabo otro? Que Salomón está viendo una cosa para allá y hablando de eso. Y bienvenidos a Desorden. Este desorden navideño. Así que ante todo, feliz Navidad para todos. Hoy tenemos un episodio súper especial. Quédate con nosotros, no te lo pierdas. Bien chévere. Hoy no solo nos honra con su presencia, sino también de alguna forma nos bendice un venezolano de excepción. Además, un hombre insigne. Estamos hablando de una persona con 55 años de ejercicio en el sacerdocio. Por añadidura, es un hombre además ganado el estudio del arte, de la historia, un gran amante de la literatura. De hecho, poca gente sabe que es miembro de la Academia Nacional de la Lengua. Además, es arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas y desde hace 6 años, cardenal, nuestro cardenal. Por supuesto, le estoy hablando de Cardenal Baltasar Porras Cardoso. Cardenal, gracias por haber aceptado la invitación. Qué honor tenerlo en esta casa, en este espacio. Usted bendice nuevamente con su presencia este programa, este espacio de intercambio. Gracias a ti y a toda la gente que nos sigue. Cardenal, en este momento, nos estamos ya cerrando el año, estamos en diciembre. Ya de entrada me apetece preguntarle, ¿qué es para Baltasar Porras, si le quito la mitra cardenalicia, qué es para Baltasar Porras la Navidad? Mira, yo te diría en primer lugar, y llegando ya al fin del año, uno tiene que hacer una evaluación, que como dicen los jesuitas, el discernimiento de lo que ha sido el año. Siempre tenemos una tendencia a ver primero todo lo negativo, e indudablemente que hay muchos aspectos personales, familiares, sociales y del entorno mundial, diríamos, que nos afectan negativamente. Pero creo que es importante también preguntarnos, bueno, ¿qué hemos hecho de positivo? ¿Qué es lo que vemos de positivo? En primer lugar, que estamos vivos, que hoy en día Es una gran cosa, es ¿no? una gran cosa en medio de tantas circunstancias pues, que vemos. Para descubrir que la vida cotidiana, lo que nos pasa día a día, está cargada, como en todo, de aspectos positivos y negativos. Y que no puede ser para aplastarnos, sino que tiene que ser para que lo veamos como una oportunidad de corregir, de crecer, de mejorar. Y para mí es yo diría, el aprendizaje mayor de este tiempo de Adviento y de Navidad. ¿Por qué? Porque el Adviento es el tiempo de la espera. Pero esperar no es virtud, ni es bien ni es mal. No, yo espero a ver si algún día me saco la lotería. Eso no te mueve. La verdadera espera que sirve es la que tiene esperanza. Y uno tiene esperanza de lo que no ve. La madre que tiene el niño pequeño en sus brazos y tal, ¿cuántas cosas no sueña de cuando tu hijo sea mayor, de que sea esto, sea lo otro? Y cuando lo tiene es un ser totalmente inerme, pues prácticamente dependiente en absoluto de todo. Pero tiene esperanza. La esperanza es la que hace que trabaje, que se preocupe por alimentarlo bien, que lo cuide, que esté vigilante de todas las cosas. Y eso es lo que al final de un año, como en el que estamos, uniendo lo que llamaríamos el calendario civil con el tiempo de la Navidad, que nos haga ver que lo que más le da sentido a la vida es lo pequeño. Y lo pequeño es el niño Jesús que nace, es la fragilidad. Es en la debilidad donde está la fuerza que te mueve a ti para trabajar por tu familia, porque yo quiero que mis hijos, porque yo quiero esto, porque quiero ir más allá. Lo que no está movido realmente por afecto o por el verdadero sentido del amor se convierte en violencia, se convierte en odio, se convierte en brecha. Y entonces yo lo que quiero es ver cómo elimino al otro. Bueno, aquí no estamos para ver cómo nos eliminamos el uno con el otro, sino ver cómo podemos caminar juntos, cómo podemos encontrar puntos de coincidencia que nos permitan ir adelante y ver los puntos divergentes en qué podemos
mejorar o coincidir para que esa sociedad, no solamente uno, pues pueda ser también mejor. Y por eso, para mí este tiempo más bello y que en la tradición venezolana, la tradición sobre todo religiosa venezolana, es un tiempo que nos llama profundamente primero la alegría, los aguinaldos, las gaitas, Ujú. las parrandas, ese llamado que sentimos, diríamos todos los venezolanos, de estar en familia, de reconciliarme con quien haya tenido cualquier tipo de problema, de disfrutar en la paz y en la serenidad interior lo que es la vida, que en definitiva es lo que te mueve para todas las cosas que tienes que hacer. Y por eso yo creo que tiene un inmenso y profundo valor y sentido este tiempo que nos llama, en el caso de la iglesia, de visitar los hospitales, de hacer cosas para los niños abandonados, cómo atender mejor y más hoy en día a tanta gente con depresión porque está sola, porque tiene problemas, porque sufren, en fin, infinidad, pues, infinidad de cosas y cómo poder llevar un poco de alegría a quien realmente lo necesita. Lo que nace, la esperanza, como dice usted, la alegría, además sumada a la esperanza, el poder caminar juntos, el coincidir. En un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, en este año además que ha sido particularmente complicado, como bien usted decía, a veces uno tiende a ver lo malo, un año donde ha habido guerras en el mundo, donde ciertamente hay muchas carencias, donde incluso estamos a las huestes en la entrada de una recesión económica mundial de gran envergadura. ¿Cómo transmitir esperanza al mundo? En este momento justamente, creo que como bien usted refiere, es un momento de eso, ¿no? De revisión, pero también de esperanza y de alegría. ¿Cómo transmitir esperanza a un mundo tan complejo y tan complicado como este que estamos viviendo? Mire, yo creo que en primer lugar es que tenemos que sentirnos cada uno de nosotros protagonistas. Le pedimos a ver si los gobiernos, si los que mandan, si los que hagan las cosas como que yo estoy aquí esperando con los brazos cruzados que llueva para poder Los regar. venezolanos somos especialistas en eso, de estar Sí, esperando que el gobierno nos resuelva todo, todo, ¿no? todo. Entonces hace falta sentir que las cosas es desde abajo, de donde son capaces de transformarse. Y hay experiencias, la verdad, muy bellas también en nuestra realidad venezolana pues, actual, que gracias a Dios con una serie de programas que tenemos eh, en la iglesia de pastoral social fundamentalmente, mire, usted y yo vivimos en el mismo barrio, en la misma calle. El hueco que está ahí le hace daño a usted y me hace daño a mí también. Si lo tapamos entre los dos, podemos pasar. Si no, no. Ah, caramba. Y eso permitió que nos conociéramos. Yo creía que usted era tan... Antipático, usted es una mala persona, desagradable, sí. Ay, veo que no es del todo así. Bueno, es que solo el contacto directo es el que nos hace ver las cosas y que en un mundo, como bien decías tú, tan globalizado y tan complejo, que no veamos ninguna cosa que es extraña a nosotros. No, esa guerra allá en Ucrania y Rusia, eso está por allá en el Quinto Pino. No, no, está en el Quinto Pino, pero La tenemos cerquita, sí. lo tenemos cerquita, nos incide pues en estas cosas. Y la única manera o la manera más fuerte que hay para poder lograr que quienes están por encima de nosotros, digo por encima porque tienen unas responsabilidades sociales mayores que uno como ciudadanos, tengan que ver con lo que son los, el deseo fundamental que tiene esa población. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el que ejerce algún poder tiene que ser no para conservar el poder, sino para servir. Veamos los problemas que están pasando, por no ir muy lejos, en Perú, por ejemplo. Hijo, Sí, como no, fue elegido democráticamente, pero yo quiero imponer mi programa. ¿Qué está pasando pues en Rusia también con Putin? Es lo mismo. Bueno, veamos la otra cara, que es la del Papa Francisco. Pareciera que es como Juan el Bautista, ¿no? Que está predicando en el desierto, llamando, ¿cómo no? Mire, lo de la guerra no está bien. Y a lo mejor las armas hay que usarlas alguna vez en defensa propia, pero con las armas no se arreglan las cosas. Sí, desde el mismo nivel familiar las cosas se arreglan, es cayéndose a trompadas. Siempre quedan heridas. Y las heridas siempre son muy difíciles de sanar, sí. de sanar. ¿Cómo es? Bueno, mire, el camino del diálogo, del entendimiento, de la aceptación del otro, aunque no sea tan fácil, es lo único que va dando buen resultado en la vida. Y además, volviendo nuevamente al caso que usted acaba de mencionar, cardenal, de Rusia y Ucrania,
digamos que se parecen más de lo que no se parecen. Así es. Comparten idioma, comparten origen. Realmente tienen raíces Religión históricas, también. comparten religión, exactamente. O sea, realmente hay muchos puntos de coincidencia. El tema justamente es como sentarse a hablar, más allá de lo que son las mezquindades probablemente de los poderes políticos y la necesidad, ¿no? Pero Sí, sí. ciudadano con ciudadano. Quizás es más fácil construir desde la base, como dice usted, Claro, ¿no? sí. Y yo creo que la historia nos muestra eso, que es cuando se van dando desde la base esas pequeñas experiencias, de esos emprendimientos que nos hacen ver que las cosas tienen que ser de otra manera. Que en el fondo es lo que muchas veces no se comprenden. Por ejemplo, en el caso venezolano, que yo creo que ha crecido mucho la incredulidad y la falta de confianza en toda la dirigencia, a todo nivel. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están arriba ya decidiendo. Bueno, nosotros nos han tomado en cuenta, siquiera para preguntarnos qué pensamos, o qué es lo que queremos, o qué es lo que buscamos. Ah, no, yo siento que eso es un problema, que están distribuyendo otras cosas ahí arriba, y yo, que estoy aquí abajo, que tengo una obligación con una familia, con una mujer, con unos hijos, que no tengo trabajo, que no tengo esto, que no tengo lo otro, de eso ¿quién se ocupa? ¿Quién se ocupa? Entonces, ahí hay esa parte, solo lo que humaniza, de verdad, y nos da a todos la capacidad no de sentirnos distintos, sino de sentirnos iguales. Tú no eres más que yo porque tienes más, porque sabes más. No, tenemos una radicalidad igual, que si tú efectivamente ves que tienes más y sabes más y puedes más que yo, lo que tienes que tenderme la mano, no ver cómo eliminarme. Entonces, ese aprendizaje creo que es importante, que a veces se pierde un tanto de vista cuando hay que asumir los problemas. Y por supuesto que todas las situaciones siempre son complejas, son conflictivas. No significa darle toda la razón a una parte y la otra no. Generalmente hay que buscar los puntos de coincidencia para poder avanzar. Si no, lo que tenemos es que buscar las armas. ¿Y qué ganamos con eso? Eliminar el uno, eliminar el otro. El otro me quiere eliminar a mí, yo quiero eliminar al otro. Se pierde todo. Se pierde absolutamente todo. Se pierde todo. Sí. Cardenal, mencionó al Papa Francisco y mencionó que a veces predicaba en el desierto, en este desierto complejo que es la humanidad hoy en día, ¿no? A mí como católico además, profeso, practicante además, que cree firmemente en la religión y en la religión como un factor además aglutinador y que puede mover realmente cosas muy humanas en la gente, me tiene algo preocupado. Y lo viene mencionando el Papa Francisco, que es un poco la pérdida, digamos, de la fe. ¿A qué me refiero? No solamente estoy hablando del catolicismo que ha perdido feligresía, así como ha perdido vocaciones o no tiene las suficientes vocaciones sacerdotales, así como de hermanos, de monjas, de hermanas, etcétera, sino además que la feligresía ha venido bajando. Pero no solamente en la fe católica. Cuando uno se pone un poco a leer un poco del tema, y usted que es mucho más estudioso que yo, pues lo sabrá mucho más incluso con estadística, hay una pérdida realmente de gente entregada a la fe. Incluso hay un crecimiento muy importante del agnosticismo, del ateísmo. ¿Qué está pasando? ¿Será que las religiones, y será particularmente que nuestra religión, la católica, no se está adaptando al espíritu de los tiempos? ¿Será que hay una destrucción de valores sociales? ¿Qué considera usted que debería ser nuestra iglesia para justamente hacer una reaproximación a esa feligresía, ir ganando gente, no desde el punto de vista proselitista, estoy hablando gente básicamente para que tengan lo que usted y yo conocemos, que es ser iluminado por la fe, es ser guiado por la fe, y además nuevamente por los valores propios de la cristiandad y de otras religiones que también son muy válidas, ¿no? Sí. Mire, yo creo que en primer lugar debemos ser conscientes de que estamos en un cambio de época. Esto no es igual en absoluto a lo que era hace 20, 30, 50 años atrás y mucho más. Es decir, los valores que reinan, que intentan reinar hoy en día en el mundo son los del inmediatismo y son los del individualismo. Esto tiene que ver con todo. Bueno, pongamos un ejemplo. Usted y yo estamos hablando antes del Sí, programa, con la tecnología, Sí, esto tiene que ver cómo con se todo. mueve rápidamente el mundo. O sea, Sí. Hay que ver lo que es, si examinamos un poco el tiempo de la Guerra Fría,
cualquier conversación que había, bien sea con el Papa Pío XII, Juan XXIII o Pablo VI, hablando de los años 50, de los años 60, y con la dirigencia mundial que había entonces, tenían un peso específico. Hoy en día la inmensa mayoría de la población no quiere creer en nadie. Tú mismo has hecho alusión que si el agnosticismo, que si buscan otras cosas, yo creo que todavía va más allá. Hay, se ha ido inculcando de alguna manera como hasta una pérdida del sentido de la propia vida. ¿Cómo explicarnos? Y en el caso de Venezuela está siendo algo dramático el aumento de suicidios. Pero además los suicidios, el número mayor en Venezuela es de adolescentes y de jóvenes. Así es. Si yo a los 15 o 20 o 30 años no valoro ni mi propia vida, ¿cómo voy a valorar pues la de los otros? Entonces esto hace que haya esa pérdida que exige por otro lado, primero transparencia y verdad. Y que es lo que en el caso de la Iglesia Católica, pues el Papa Francisco ha querido insistir tanto. Mire, primero aquí no se puede ocultar nada. Y lo que haya de malo hay que sacarlo a la luz pública y que sea sometido pues, a la justicia, si es el caso, o a la corrección que debe. Por eso toda esta revelación última también de los casos de abuso sexual y todo ese tipo de cosas que el Papa Francisco ha hablado abiertamente del tema. Sí, claro, y dice, bueno, ¿qué ganamos además con ocultar ese tipo de cosas? A cualquier nivel. Y eso es lo que muchas veces pues impide el que la sociedad primero crea y que lo busque solución pues a las cosas. Hay leyes que se quieren estar imponiendo hoy en día que pues sí, bueno, usted lo dice porque usted es católico, porque usted es obispo. No. Todas estas leyes con respecto al aborto y a la eutanasia y a la violencia que se quieren imponer, bueno, es un mundo utilitarista. Mire, aquí el que no produce desde ya, lo mejor es eliminarlo. ¿Qué vamos a hacer con tantos viejos que están por ahí ocupando una cama y ocupando un gasto innecesario? Ya, si tenía que producir algo, ya lo produjo. Entonces, a lo mejor vamos a poner una inyeccioncita y que se vaya para el otro. No le dices a mi mujer porque vamos a andar a liquidar, cardenal. Así. Entonces, ese tipo de cosas que lamentablemente nos hacen perder el sentido de la vida. Y entonces, si tú hablas de la defensa de la vida, bueno, pero usted qué representa. Y no hay duda que en este momento es todas las religiones que tienen que replantearse. Yo creo que es interesante todo el proceso que se está llevando adelante en la Iglesia Católica, porque al Papa Francisco no es que inventó los problemas, le tocó recibir con una serie de situaciones dentro de la Iglesia y en el mundo de hoy. Todos lo respetan, digo todos los líderes políticos, porque no dicen nada en contra a lo que dice el Papa, pero tampoco buscan cómo ponerle coto a la cosa. No, me parece muy bien el llamado a la paz. Bueno, usted ha llamado a la paz, pero promueva la paz, claro. Usted es el que le está vendiendo armas y ese negocio hay que mantenerlo porque es el que me da dinero. Bueno, entonces esa incongruencia es la que nos lleva, y por eso entonces no solamente la transparencia, sino la fidelidad realmente a unos principios que sean básicos y que no utilicemos, que ha sido pues el gran llamado que siempre hizo el marxismo desde el siglo XIX, es que es una especie de vacuna o de sedante, que la religión lo que sirve es para ocultar las cosas. No, sí, más bien yo creo que una de las exigencias mayores que tiene hoy en día la religión es que me cuestiona. No es que yo cuestiono la religión, no es que yo cuestiono el evangelio, sino que es el evangelio el que me cuestiona a mí y me pone por delante cuáles son aquellos valores que son los que tienen que estar por encima de cualquier cosa. Cuando uno ve, qué sé yo, por citar las bienaventuranzas. Bueno, eso sí, bienaventurar a los pobres, bienaventurar a los enfermos, bienaventurar a los perseguidos, bienaventurar a los encarcelados. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere estar encarcelado? ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere dar la vida por el otro? Bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Como Pien nos decía en este último mensaje muy bello del Papa sobre el Domingo de la Pobreza, ¿no? Hay una pobreza que aplasta y hay una pobreza que enriquece.
Y la pobreza que aplasta es la injusticia, en fin, todas las cosas que sabemos, la inseguridad, en fin, podemos poner 20.000 cosas. Pero hay una pobreza que enriquece. Y lo que enriquece es que la pobreza es que yo tenga el verdadero sentido de austeridad, que no solo es para llenar mis propias necesidades, sino que en la medida en que eso se explaye mucho más, es cuando adquiere un sentido de mayor equidad. Y para ponerlo en chiquito, pues así en el hogar, ¿cuál es el problema? No, es que mi papá o mi mamá consienten más el ser todos iguales y el mantenerlo con las circunstancias distintas que puede ser porque es más chiquito, porque es enfermo, porque cualquier cosa que pueda haber. Pero si no valoramos lo que es la igualdad, que ese sustrato, ese piso, es el que nos permite construir que todos mejoremos, no solamente que el más vivo, digamos, el que eche para adelante y cree esa brecha que en el fondo es la causa de los grandes problemas sociales y de lo que tantas veces, sobre todo en el mundo político, pues no se sabe ver. Yo estoy y favorezco a los míos, pero bueno, ¿quiénes son los míos? Los míos es todo el pueblo, es toda la sociedad. Yo quiero que estén bien todos y no solamente los míos. Y hacia cualquier otro orden de cosas. Por eso los replanteamientos que son interesantes en el mundo empresarial. No dividir sin más capital y trabajo. Es que mire, capital sí, porque yo tengo, pero sin el trabajo de quien quien le echa pichón y trabaja así. Entonces, es algo en el que los dos somos partícipes, pues de lo mismo cada uno a su nivel, pero no porque yo soy más que el otro o el otro es más que yo. Yo tengo que hacer una pregunta histórica que se la han hecho seguramente un montón de veces y disculpe la impertinencia de la pregunta. 2002, golpe de Estado contra el presidente Chávez. Que en paz descanse. Usted fue llamado por el presidente en ese momento. Cuéntenos un poco cómo fue la experiencia de haber estado en un momento tan crítico del país, tan complejo además, y bueno, a claras luces fue una disrupción del hilo constitucional, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué rol le tocó jugar? ¿Cómo fue a conocer justamente al presidente en esa circunstancia, poder verlo? Cuéntenos un poco cuénteme un poco de ese episodio, mejor dicho, que yo lo que he leído pues está en prensa, está por ahí regado, pero nunca lo he escuchado de su voz, me encantaría. Pues mira, primero hay que decir que lo tengo escrito y publicado, en palabras de un obispo, te voy a hacer llegar. Por favor, lo agradecería mucho. Porque creo que en ninguno de los escritos que yo he hecho, y eso lo hice en el mismo 2002, fue buscando relatar las cosas tal y como sucedieron. Yo creo que ahí no hay ningún adjetivo calificativo de poner si es bueno o malo, sino esto fue así. Y creo que lo han reconocido tanto gente de un lado o de otro, que ahí lo que está, miren, yo narro lo que pasó. ¿Por qué intervengo yo? Simplemente por ser presidente de la conferencia episcopal. Yo estaba en Caracas, aquí en Caracas, y recibí a medianoche pues una llamada del ministro del Interior, que era Rodríguez Chacín. El presidente quiere hablar con usted. Nos pasa inmediatamente y dice: bendición, monseñor. Lo primero que le pido es que me perdone todas las barbaridades que he dicho de usted. ¿Usted está dispuesto a respaldar pues, mi derecho a la vida? Y cómo no. Y entonces ahí surgen todos los acontecimientos de entonces, que tampoco fueron fáciles, y menos en ese momento, a no extendernos porque hay muchos detalles ahí que pueden ser bien interesantes. Que después ha habido gente, ¿usted por qué lo defendió? Mire, porque yo defiendo la vida de quien sea. Yo le estoy preguntando. Es un ser humano. Sí, es un ser humano. Es un ser humano. En esto o lo otro se cometieron muchos errores de un lado y de otro, indudablemente que sí. Después se han hecho las lecturas que cada quien ha querido, pero yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente el analizar fríamente lo que son esos acontecimientos, la forma como se desarrollaron, qué era lo que se buscaba y qué fue lo que no se supo ver. Me da la impresión ahorita que con lo que está pasando en Perú, que no aprenden en cabeza ajena. Cuando las cosas que están pasando pues tienen
un parecido bastante grande pues con el nuestro, y las cosas no se solucionan con la fuerza. Los problemas sociales y tal, todo el mundo, si haya sido muy bueno o muy malo, tiene quien lo quiera o quien lo odie. En ese momento, además, hay que decir y que en el ese presidente momento, Chávez tenía un respaldo popular muy importante, ¿no? sí, La gente lo quería. por un lado tenía ese gran respaldo y por otro lado, bueno, estaba tocando una serie de intereses que, entre otros, pues el petrolero que se manejó tan mal y que por eso en este campo estamos como estamos. Yo los invitaría a que en internet está y también está publicado. No, yo lo voy a googlear, Sí, disculpe la ignorancia, no no, haberlo leído directamente de su no, mano, ¿no? Pero, son unas 25 páginas que están allí de todos los acontecimientos de ese primer cuatrimestre del 2002, que creo que nos pueden servir a todos, porque uno tiene que sacarles la lección claro. de estas cosas, más allá de que me guste o no me guste, o que esté de Sí, acuerdo hacer con juicio de esto. valor. Por cierto, haciendo un poco juicio de valor, ¿qué le pareció a usted que en ese momento Cardenal Velasco, no era cardenal todavía, creo, en ese momento, no estaba nombrado cardenal, ¿no? En el 2002 sí ya era Ya era cardenal. cardenal, firmara el decreto de Carmona, que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo decía, bueno, ¿qué hace un primado de la iglesia firmando un decreto de Carmona que a claras luces era un golpe de Estado? ¿Qué le pareció a usted eso? Mire, Yo sé que Cardenal ya falleció, en paz sí, descanse sí, también sí. pero No, yo creo que bueno, tuve una gran amistad y cercanía con el cardenal Velasco. Yo estoy convencido que él, primero que era un hombre muy bueno y muy ingenuo, se dejó llevar por los intereses de otros para ponerlo a él como responsable y no los que realmente estaban detrás. Que tanto antes como después, pues se lo dijimos. Yo, bueno, en lo personal, pues también le digo, Ignacio, ten cuidado, utilizando, te pues. están utilizando, te están manipulando para que aparezca cualquier decisión que tome. Si sale muy bien, después salen ellos diciendo que fueron ellos. Pero si sale mal, el responsable fue el cardenal que metió la pata y tanto que le habíamos dicho que no fuera. Pues bueno, las circunstancias lo llevaron a ir. Él mismo nos dijo que, bueno, él no sabía exactamente a qué iba cuando está En ante la Miraflores. cámara. En Miraflores aparece esto y firme. Pues firmó. Un poco en ese momento no tuvo el suficiente discernimiento como para decir, no, mire, no me toca a mí, o no soy yo responsable de esto. Un principio que sí tuvo muy claro, el que entonces estaba de anuncio aquí, Monseñor André Dupuy, el francés, que un hombre con una clarividencia de las cosas y con un sentido de responsabilidad impresionante de saber decir sí o no en cada momento. Y claro, a todos se nos presenta a todo nivel situaciones que son tan difíciles y complicadas. Y yo creo que en Venezuela hay además una especie de mito, digamos así, en torno a los que tienen sobre todo el poder político, que cuando llega a la cumbre nadie se te atreve a decirte que no, aunque piense distinto. Recuerdo en una oportunidad, sin citar, que le dije yo a un ministro que estaba hablando, mire, pero esto, bueno, es que es tan difícil hablar con el presidente. Y se me ocurrió a mí decirle, bueno, si quiere yo voy y se lo digo, tú eres muy muchacho. ¿Sabes lo que sí? Me dice, entonces estoy hablando hace más de 30 años, más de 30 años atrás. Y me dijo él una cosa que a mí me llamaba la atención. Una cosa es hablarle a un candidato o a un compañero de partido y otra cosa es un presidente. Y después me ha tocado, desde mi vida de sacerdote, porque como secretario de Monseñor Sala, Calabozo en ese momento, después el cardenal Lebrún y después casi 40 años de obispo, de poder prácticamente desde León y para acá haber estado yendo a algunos encuentros de obispos con el presidente, con los presidentes, que generalmente al decirle, mire, que eso no es verdad. Mire, averigüe, porque los que están en su entorno son unos jaladores de mecate, si lo menos, que a todos le dicen que sí. Y un buen gobernante tiene que saber rodearse también de oír a quienes no piensan igual, y podrá gustarle o no, pero acepte los puntos de vista,
porque 4 ojos ven más que 2, que es una cosa impresionante, que es una gran virtud que tiene el Papa Francisco. Y con nosotros, con los cardenales, decime las cosas como son. Y sobre esto, ¿qué pensás? Ah, bueno, mire, él después decidirá o no, está de acuerdo o no, pero el mejor servicio que le pueda hacer uno, como en cualquier junta directiva de lo que sea, Sí, una empresa. ¿No? de cualquier empresa, a cualquier nivel, y no solamente empresa económica o financiera, educativa, vecinal. Miren, lo importante es saber decir, no imponer, aquí el que tenga la razón soy yo. No, mire, yo pienso esto que es así, esto nos puede beneficiar o no, nos puede hacer daño o tal. Bueno, pero tener esa capacidad, creo que en la tradición venezolana hay un endiosamiento de quien está como jefe de Estado y su gente más cercana que no ayudan pues en absoluto. Y por eso esa necesidad de tener un Congreso que mientras más plural sea es lo mejor, porque es lo que Sí, da te da la pie divergencia, te da la las visiones divergencia. diferentes. ¿Sabes? Un tuit para encontrar camino. Una pregunta, cardenal. Usted se ha vuelto un referente tanto social como político en los últimos 20 años, quizás más todavía. De alguna forma, ¿qué le parece a usted que la iglesia hoy en día sea la institución con mayor credibilidad en Venezuela? Estamos hablando que un 60% de los venezolanos suscriben, ¿ok?, a la iglesia como la institución con mayor credibilidad. Otras instituciones, como pueden ser el empresariado, instituciones educativas, instituciones del Estado, tienen una credibilidad considerablemente menor. Incluso las académicas, que antes tenían mayor credibilidad, han perdido. ¿Para usted eso es un síntoma de qué? Mira, lo que es un síntoma es de cercanía con la gente, porque el que la iglesia esté tan cercana de la gente y cuando se muere alguien o lo matan o qué sé yo, ¿quién es el que está? Pues es la iglesia. Yo lo siento mucho en las visitas y sobre todo en las zonas populares o en los pueblos allá en el interior, que la gente que a veces creemos que es tonta o que no se da cuenta o que es ignorante, yo creo que no es así. Porque una de las cosas que a veces le dicen, caramba, aquí la única institución que viene es la iglesia. Los otros vienen cuando vienen a buscar un voto, cuando vienen a usted o a traer algo. Usted no viene aquí a pedir nada, sino a dar confianza y a dar cercanía. ¿Qué le va a decir uno? A mí me gusta poner ese ejemplo, o mejor dicho, no me gusta o no estoy de acuerdo con la gente que va a dar un pésame y empieza a decir, mire, uno cuando está con un dolor de eso lo que necesita es acompañamiento y silencio. Llegue usted, aquí vengo a acompañarte en el momento que estás bien. ¿Qué te ofrezco? En el caso nuestro, pues una oración, una cercanía, hace falta tener paz ante este que se va. Ponerse uno a dar una lección, no, porque tan bueno que era o tan malo que era. Con eso, Que nadie dice cuando era malo, además. que no. Bueno, lo dicen los que están en los velorios echando los chistes Por detrás ahí. por detrás sin que lo vea ninguno de los seres, de los deudos que están más cercanos. Entonces hace falta un poquito de sensibilidad que no es el enfrentamiento con el otro, sino necesitamos aprender más a compartir. Y a compartir lo que uno tiene pues, con el otro que sabe que es distinto, pero bueno, ese compartir no es querer imponer, ni querer insultar, ni querer exigir que el otro piense como yo. Mira, ¿por qué no tomamos en cuenta esto? ¿Y por qué tú no tomas en cuenta esto otro? Que es lo que debe estar, que es una de las críticas que hay un día, sobre todo con todos estos diálogos que hay. Bueno, discuten la cuestión electoral y tal. Y yo, Y la gente, la lo gente, social. yo que estoy en esta situación, que no tengo trabajo, que no tengo para comer, que no tengo que esto, ¿dónde está lo mío? Cardenal, usted acaba de decir en términos muy sencillos una cuestión que se discute continuamente, que es la institucionalidad venezolana. Señores, lo que está diciendo Cardenal Porras es que institucionalidad, como pasa con la iglesia, es cercanía y comprensión.
señores empresarios, señores académicos, señores políticos. ¿No será interesante justamente eso? Acercarse de manera sencilla y a veces silenciosa a escuchar al otro, a entender al otro, a hacer comunión con el otro, sin tanta parafernalia. ¿No será eso realmente la institucionalización o institucionalidad que requiere Venezuela? Sí, porque fíjate, volviendo al caso de los velorios, a uno como sacerdote, ¿qué le toca? Yo entierro a esta abuelita que era una santa, pero me toca ir al entierro de un suicida, de un malandro, de esto en el público que decía esto o que dicen que era lo otro. Y bueno, yo a este no voy porque yo no, no estaba de acuerdo con esto. Eran seres humanos. Eran seres humanos que pudieron haber hecho la mayor barrabasada posible o haber sido lo más santos posible. Bueno, hay que estar, porque hay que estar no solo con el que se va, sino con los que quedan. Y ver qué es lo que se puede transmitir para que en uno no crezca ese resquemor o esa hiel, que entonces lo que nos lleva es a la venganza, al odio, al rechazo de los otros. Entonces, creo que más que decir que es que la iglesia sí, que la iglesia... No, mire, en un país en el que nadie cree en nadie, no quiere creer con razón muchas veces o sin ella, la institución que está ahí con sus errores, con sus defectos, como tratando de tender la mano, pues ha sido y es la iglesia, y eso lo percibe uno día a día. Usted como generador de opinión ha pasado más trabajo que ratón en saco de clavo, como decía mi abuela. ¿Por qué razón? Fíjense. Antes le decían opositor. Y el régimen, pues de Chávez y de Maduro, decían que usted era un oligarca, representante de oligarca. Ahorita le dicen chavista. Entonces pasó a ser de opositor a ser chavista, cardenal. ¿Qué le puede decir usted a la oposición venezolana? La oposición venezolana como crítica constructiva, ¿no? Que de alguna manera ha tenido desatinos, me imagino, y también ha tenido, por supuesto, cosas atinadas, ¿no? ¿Qué le puede decir a la oposición venezolana después de estos 20 años de chavismo pues, en el poder? ¿Qué errores ha cometido? ¿Qué cosas ha visto? El mensaje permanente es que si cada quien lo que va buscando es el interés de su grupo, ahí no hay nada que hacer. Y que lo que tenemos que buscar es el bien del colectivo, que está fuera de nosotros. Y ese colectivo hay unos que piensan como yo y otros que no, que son distintos, pero el bien social no lo construye mi grupo, lo puede empujar, claro, y den el bien, pero lo construye es el todo, y de ahí hay que ir pues al todo. Y que bueno, lo hemos visto, no es que si no se hace esto, bueno, a lo mejor, teóricamente hay cosas en las que se pueden tener razón, pero la realidad nos pone ante otra realidad, como las cosas como son. Si yo veo aquí que pasa un río que está crecido y aquí hay un puente, pero es que el puente no está hecho. ¿Cómo poder vadearlo por otro lado? Eso supone ponerse entonces de acuerdo a ver cómo hacemos. Y yo creo que eso ha sido una incapacidad, no solo interna de ellos, sino también ver qué es lo que la gente quiere. Que en el fondo también la crítica más fuerte que puede haber es con quienes están en el gobierno, es que quieren imponer lo que ellos piensan. Bueno, mire, alguna cosa podrá tener razón, pero hay que ver qué es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, lo que la gente busca, porque un buen gobernante no es solo el que se mantiene en el poder como sea, sino aquel que responde y que da mejor calidad de vida al colectivo total. Y que hoy en día creo que buena parte de la desconfianza, diríamos, que hay en la dirigencia política mundial es eso, querer representar solamente a los de su lado. En ese sentido creo que hubo un bonito elogio que hizo el Papa Francisco a la Merkel en Alemania. Bueno, como una mujer que estuvo 20 años, no sé cuántos, pues al frente, buscando el bien de todo su colectivo alemán, lo que pensaban como ella o como no. Y que después de 20 años en el poder volvió a su mismo apartamentico, con el mismo carrito viejo que tenía, no sé cuánto, y no,
En los 20 años se metió todo lo que quiso en el bolsillo. Bueno, mira, ejemplos como ese los necesitamos reproducir para que yo no busque en el ejercicio del poder simplemente mi beneficio y mi enriquecimiento personal, sino que pueda tener ese reconocimiento social de que, caramba, trabajó por todos nosotros y no trabajó solo por los de un lado. ¿Usted no siente en este momento que justamente tanto el gobierno como la oposición están haciendo justamente esfuerzos de encuentro o de reencuentro para poder justamente tender ciertos puentes y quizás están viendo un poquito más al colectivo? Yo cuestiono mucho del diálogo de México, que por cierto aplaudo, me parece algo favorable porque siento que todo diálogo es básicamente la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de alguna naturaleza. Por eso también me dicen chavistas, cardenal, continuamente, pero bueno, con todo el honor, pues, lo llevo. Justamente debería dedicarse un poco más a eso, al tema social, a atender ese diálogo, a lo que usted dice, a lo que está pidiendo el colectivo. Claro. Que ni son elecciones en este momento, ni son temas políticos, está pidiendo temas de carácter social, atención de temas sociales. Sí. ¿A usted no le parece que el diálogo debe volcarse sobre eso? Y Sí, debe tener los dos puntos de vista, indudablemente, porque tiene que haber la instrumentalidad para que eso se realice, eso es político. Pero tiene que ser respondiendo desde ya que yo sienta que se están ocupando de mí, de mi situación, de la situación del colectivo, de la situación de mi gente. Y eso exige no solamente el diálogo, y por eso hay tantas, digamos, tantas dudas, porque ha habido tantos esfuerzos de diálogo. Yo creo que ya pasó la hora del diagnóstico. Los diagnósticos están bien claros de qué es lo que pasa. Aquí se trata, mira, ante este diagnóstico, aunque esto es una realidad que es así, ¿qué vamos a hacer para superarla? ¿Qué vamos a hacer para corregirla? ¿Qué vamos a hacer para mejorarla? Que no pueden ser pañitos calientes, no pueden ser simple maquillaje de las cosas, sino que hay que ir más en profundidad. Como uno cuando está enfermo no basta con que, bueno, no, usted con que se eche un poquito de crema en la cara y se pinte va a estar mejor. Mire, es que si no me sacan el tumor que tengo, pues por más que quiera poner la cara bonita, no se va a poder y no me va a llevar a ningún puerto. Y creo que eso es una de las exigencias y es lo que nosotros, me atrevo a decir, y a uno en el cargo que está, es el mensaje permanente. Mire, ponerse de acuerdo no significa claudicar, pero sí significa ceder. Yo tengo que ceder, es como el semáforo. El semáforo, yo no estoy de acuerdo con el semáforo. Bueno, por eso se arman las trancas que se arman. Mire, es que aquí vamos a pasar todos, unos primero y otros después. o matrimonio, si nos queremos todos divorciados, ¿no? Sí, sí, no, sería pues imposible. Entonces yo creo que ese camino que pareciera como tan fácil, pues no lo es, pero es necesario que dejemos de lado mi propio interés, mi propio grupo y abramos un poquito el horizonte para que podamos echar adelante. Si yo para conversar con alguien tengo que preguntarle, ¿usted es católico? ¿Usted va a misa los domingos? ¿Usted respeta esto? Entonces, La conversación posible, pues, hacer. Cardenal, pasando a un plano más personal, si hablo con Baltasar Porras, el hombre, ¿qué elementos, qué cosas hace que usted realmente se plene de felicidad? Como hombre, como ser humano. Sí, mira, me parece una pregunta bien interesante porque y en estos días lo conversaba con equipos auxiliares, porque uno se pone a ver, bueno, ¿de dónde vengo yo? ¿Y qué soy yo? Y para estar pues en esto, doy gracias a mis formadores, indudablemente tanto en Venezuela como, como en España, en Salamanca y Madrid, en donde estudié, de las cosas que le inculcaron a uno. Solo lo que uno asume con pasión, sabiendo que tiene limitaciones de muchas cosas, porque eso de decir es que yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, no, como tú no puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, porque tienes mujer, tienes hijos, para decir pues lo menos. Y eso que, bueno, eso me priva de unas cuantas cosas. No es lo mismo ser soltero que ser casado, en ese sentido. Bueno, también uno hacer las cosas con pasión y con verdadero sentido de que es lo que anda uno buscando. Uno se va enamorando, digamos, cada vez más de lo que significa ser creyente.
de los ejemplos que uno aprende de la gente sencilla. Yo me quito el sombrero ante la gente humilde y sencilla. Lo viví en profundidad, pues anoche nos robaron allí en las adjuntas y no sé cuánto y tal. Tanto que llegué a la misa por eso como una hora de retraso. En la iglesia allá en Kennedy así llena de gente, ¿no? Digo, me perdonen, a lo mejor voy a tener hasta que celebrar así como estoy vestido, porque todo lo que traía no está. La gente uno pidiendo perdón y viendo las cosas, pero después no, pero aquí tenemos que retomar la alegría. Aquí estamos y ustedes tienen que construir en la familia y con esos niños que ahí están. Fue una celebración bellísima. E indudablemente no es que yo estoy muy contento que me han robado. En absoluto. Pero hay que, bueno, hay que buscarle la otra cara pues a las cosas. Y yo creo sinceramente, eso es gracias a Dios, se lo decía al Papa conversando en una oportunidad con él de esto, y me llevó a conocer, recién nombrado Papa, no era cardenal yo todavía, a conocer su apartamento. Me mostró dónde vive ahí en Santa Marta. Y veo yo, me muestra la habitación de él. Una habitación Sencillito. sencillita y pequeña. Por supuesto, tiene su cama, sus escaparates, sus cosas ahí, su baño y tal. Y me dice él, ¿cómo te parece? Y le digo yo, caramba, papá, la habitación del arzobispo de Mérida es como el doble o el triple de tamaño de la que tiene el Papa. Y me dice él, ¿y para qué queremos más? ¿Tú pensaste alguna vez que iba a ser arzobispo o yo que iba a ser Papa? Somos unos privilegiados, pero no tenemos derecho a privilegios, Wow, qué sino, interesante. sino derecho a servir. No te olvides, no te olvides. A mí aquí se me ha quedado tan grabado que eso, yo no soy más porque tengo... O sea, que a usted lo hace feliz tanto su vocación como las cosas sencillas que ven en el día a día. Y una pregunta, ¿qué le cuesta contrariamente tolerar? ¿Qué realmente como hombre lo hace a usted intolerante? Dice, yo no puedo con esto. Sí, yo diría la mentira y la manipulación. Presentar otra cara, yo creo que mientras más transparente sea uno y en su propio pensamiento, con todo, eso es lo que más te enriquece. Pero sentirse uno que lo están engañando, o que uno está engañado, o querer así aparecer y dar más de lo que es, a mí eso siempre Lo grincha. sí, me pone de caramba. ¿Por qué? Eso no puede ser, ni conduce a nada bueno. No conduce a nada bueno. Y lo otro hay que saber hacerlo, por supuesto, llamémoslo así con elegancia. Yo creo que uno tiene que aprender a ser torero. Las diputadas ¿saben? Es que hay que aparecer delante del toro, ¿no? Pero hay que saber darle su buen pase y bueno, enfrentar y asumir las cosas. ¿Y cómo aprende uno de gente que piensa distinto de uno? Por ejemplo, en el caso de la fe. Bueno, yo tengo grandes amigos que son de diversas denominaciones evangélicas, como también de judíos y musulmanes. Y cuando uno está más en situación que hay cualquier crítica, casi las primeras llamadas son las de esta gente. Entonces uno dice, caramba, hay una cercanía, algo que nos une en medio de las diferencias que se puedan tener. Bueno, yo creo que eso hay que aplicarlo también a todos los órdenes de las cosas y darle un sentido, yo llamaría como más deportivo y menos sectario, ¿verdad? Que lo tiene que ver, por ejemplo, ahorita con el fútbol. No, yo voy a esto y si puedo eliminar a los otros, mire, hay que, entre dos hay uno que tiene que ganar y otro que tiene que perder. Y si gana o pierde, y si no es el que yo quería, eso no significa que yo tengo que convertirme en un enemigo acérrimo de la cultura, del pensamiento, porque entonces, ¿en qué convertimos el deporte? En un arma, es el fanatismo a que nos lleva a las cosas Y absurdas además que lo que usted dice, hay más puntos de acercamiento entre los seres humanos que de lejanía. A mí me pasó recientemente, se lo cuento como anécdota.
con la muerte de mi padre hace 3 meses, que ciertamente vinieron a acompañarme justamente, como dice usted, en silencio. Sacerdotes amigos, a los que quiero muchísimo en lo personal, son personas por las que profeso un afecto enorme, aparte de gran admiración. Pero también se acercó el rabino de la comunidad Jabat de Venezuela, el rabino Chuy Rosenblatt, Ajá. que es un rabinazo, un Sí. tipazo. Se acercó básicamente a darme el pésame, igual, con la misma actitud, de un silente acompañamiento, cosa que agradecí profundamente Por supuesto. y con todo el amor del mundo. O sea, yo siento que Dios está, mi amigo sacerdote, estaba también dentro del rabino, Claro. está en cualquier persona que está aquí en este momento, está allí. Así es, así es. Y hacia eso tenemos que caminar, Yo porque si creo. no, Y una pregunta, en su tiempo libre, Cardenal, aparte de leer, que sé que lee muchísimo, ¿qué otras cosas hace? mira, a mí el tiempo Si tiene tiempo libre, porque no sé si usted tiene tiempo libre, ¿no? O sea, hay que saber buscarlo. Cuando uno dice no tengo tiempo, gracias a Dios mi esposa no lo está, mi esposa va a matar, porque he hablado hoy varias veces, no lo está escuchando, porque ella dice que nunca tengo tiempo libre, pero bueno, cuénteme cómo lo busca y qué hace, por favor. porque yo sé si en este día tengo tales cosas, y no, yo hago ejercicio si es por la mañana, yo hago esto si es por la tarde. Mire, en la vida que uno lleva, muchas veces la agenda y el horario no lo hace uno, se lo hace en la circunstancia en que está. Pero si yo quiero hacer ejercicio, si quiero rezar, si quiero leer, si quiero escribir, si quiero esto, tengo que organizarme. Y cuando uno tiene de verdad entusiasmo por eso, encuentra tiempo para todo. ¿Y usted qué hace para divertirse entonces? Entonces, bueno, por supuesto a mí me divierte mucho la lectura. Y un poco siguiendo el ejemplo, ayer que fue el día de San Juan de la Cruz, uno descubrir la música callada y el silencio que habla. Yo creo que uno necesita tener momentos de uno, de libertad interior. Muchas veces uno dice que es que uno es libre y mentira. Agradezco también en la formación del seminario esa formación crítica. No se deja llevar en todo por la propaganda. Uno dice, no, es que yo me he visto como yo quiero. Mentira, verlo de la propaganda. Hay una señora muy amiga que tiene una zapatería muy grande y vende mucho. Y yo le digo, pero mira, ¿y cómo es que tú vendes tanto si tú no haces propaganda de lo que tú vendes aquí? Y se me lo enseñaron, después de unos años que no sabía cómo, que no vendiera lo que yo creo que era bueno, sino que viera qué es lo que es más publicitado en la televisión y traje ese producto y eso es el que se vende. Lo vendo como pan caliente. No necesito hacer propaganda. Entonces, uno necesita cultivar en uno lo que significa el aprendizaje de su propia libertad. Entonces, hay momentos en que uno necesita tener su propio mundo interior con paz y con serenidad, que yo creo que es importante. El mejor ejemplo que a veces uno tiene en esto es que cuando yo tengo miedo y estoy solo y en la noche uno empieza por lo menos a silbar, o a hacer un ruido, como para saber que está vivo. No, uno necesita cultivar sus momentos, esos momentos, no para aislarse de los otros, así sin más y menos, todo en la vida matrimonial y demás, pero sí para que uno sienta que es libre interiormente y que no lo primero que yo tengo que poner es la radio o la televisión a primera hora de la mañana, porque se me llena la cabeza con 20.000 cosas que no tienen que ver conmigo, pero que son las que estoy preocupado, que si esto, que lo otro. No, mire, uno necesita, el Papa es un ejemplo en eso. Él se levanta todos los días, desde que era estudiante, me lo he dicho, a las 4 de la mañana. Y entonces mi tiempo es de 4 a 7. El primer ratico para asearme y tal, no sé cuánto, para rezar y para organizar el día. Si yo tengo esas horas que son las mías, no me importa lo que venga durante el día. Ahí lo tengo. Entonces, tener uno, de verdad, como uno necesita su tiempo y no ser una veleta que, ¿por dónde va? ¿Por dónde me llevan los acontecimientos? No, los acontecimientos te estremecen. Tú necesitas tener el timón y saber a dónde es que quieres ir.
y no dejarte llevar pues por todo lo que aparece en cada momento. Una última pregunta, cardenal, también de orden personal. ¿Es verdad que usted chatea por WhatsApp con el Papa? Nos escribimos, sí. Y una pregunta que le voy a hacer también. Pero no soy yo solo, eso es una de las grandes cualidades que tiene el Papa, y no solamente con los cardenales, con muchísimos obispos, le escriben directamente, y además uno sabe que el que contesta es él, porque él escribe con su letrica y es el secretario que le manda a uno lo que él escribe. O sea, no es que le dijo al secretario, escríbele y dile que... O sea, pero el Papa no le manda a usted stickers, emojis, manitos así, manitos sonriendo. No hace esas cosas el Papa. Yo a veces sí se lo mando. Antier le mandé con el triunfo de Argentina, pues, que eso que lo sacaron, no sé, él con la bandera de Argentina. Sí, pues sacaron un sticker buenísimo donde aparece con la bandera argentina. Me parece que es un montaje que le hicieron, por supuesto. Pero miren, bueno, no sé, el Papa es capaz de sacar la bandera argentina y debe estar celebrando ese gol más que nadie, ¿no? Ese gol no, yo estoy seguro que la Argentina gane o pierda, en el regreso pasa por Roma. Ese boche no se lo pierde. No, ese Papa le gusta definitivamente el fútbol. Cardenal, de verdad que ha sido un placer inmenso tenerlo acá, verlo en su dimensión humana. Humana no solamente en lo personal último que estamos hablando, sino en el ser humano excepcional que es, ¿no? No en vano el Papa decidió nombrarlo cardenal. Creo que ha llevado usted la mitra cardenalicia, ya la llevaba como arzobispo, de una manera simplemente magistral, no sé qué otra palabra utilizar, ¿no? Siendo un hombre, nuevamente, que como dije al principio, ha sido pues un dirigente eclesiástico de excepción, pero no solamente, sino también un venezolano insigne desde el punto de vista político y social en esta Venezuela compleja que hemos vivido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Favor, gracias a ti. Sus bendiciones. Y que el Señor pues bendiga a todos los que nos siguen y que nos dé en estas Navidades esa paz y ese sentimiento interior que tenemos para descubrir que en lo pequeñito de la gruta de Belén y en el niño que nace, donde está lo que tenemos que cultivar mucho más, la ternura y el bien por nosotros y por todos los demás. Que el Señor y la Virgen los bendiga. Amén. Qué privilegio tenerlo como cardenal, de verdad. Gracias. Qué bueno.